Lorena Rivas es una experta en el uso de la Ouija, según dice la mayoría de las personas. Se adentra en este fascinante mundo por curiosidad o por pensar que se trata de otro simple método de adivinación. Ella sugiere no dejarse guiar únicamente por lo que le dice la Ouija, ya que hay espíritus mentirosos y otros que no toman en serio los problemas de los humanos y simplemente buscan la forma de llamar la atención. Por otro lado, hay gente que, como Lorena, usa la Ouija para ayudar a las almas en pena. A continuación sabremos cómo inició con esta labor. En junio del año 2000, los padres de Lorena tomaron la decisión de inscribirla a un internado para que estudiara el bachillerato. Ni siquiera le pidieron su opinión, simplemente le dijeron que para fin de mes debía tener listas sus maletas. Pensaba que sus padres tenían miedo de que ella cometiera sus mismos errores, ya que contrajeron matrimonio a muy temprana edad. Su madre no pudo terminar la preparatoria y su padre tuvo que estudiar una carrera corta para mantener a su nueva familia. Nunca supo la verdadera razón, pero ahora sabe que el destino no se equivoca. Una semana antes de entrar al internado, su padre la llevó a conocer sus instalaciones. No estaba del todo tan mal, era grande, cómodo, tenía 3 jardines y aparte el patio cívico. El único problema era que se trataba de una institución religiosa, lo que indicaba la obligación de ir a misa, confesarse y rezar antes de tomar los alimentos. Dice Lorena que cuando entró al edificio de los dormitorios, sintió un escalofrío que le estremeció todo el cuerpo. Sentía la presencia de una persona, aunque solamente estaba ella con su padre y la directora. La decoración de los cuartos no ayudaba con esa sensación de miedo que comenzaba a sentir. Había cuadros de niñas pequeñas que le erizaban la piel cada que los veía. En su primer día de clases hizo varias amigas. Para su sorpresa, ninguna quería pasar 3 años de su vida internada, rezando a diario sin conocer chicos. Sonaba como un retiro que terminaría por convertirlas en monjas. Fue caótica la primera semana. Llanto por todos lados. Chicas que intentaban escapar. La dirección estaba llena de alumnas castigadas. Lorena, por el contrario, estaba más tranquila. No le quedaba más que aguantarse. Sus padres no la sacarían de allí y era imposible escapar. La primera noche casi no durmió. Compartía habitación con 5 chicas, las cuales externaban sus deseos de salir y llevar una vida normal. Por casualidad, todas en ese cuarto eran del Estado de México, pero de municipios diferentes. La más joven era de Cuautitlán. Aseguraba que esa escuela estaba embrujada. Lorena la miró de reojo y le dijo que siempre dicen lo mismo de todas las escuelas, lo cual era absurdo. ¿Quién embrujaría un colegio? Si es que la magia existía, claro. De pronto, la compañera que dormía al fondo de la habitación tuvo la idea de contar historias de terror. Leyendas populares como la de La Llorona, o algo que les causara temor para entretenerse. La chica de Cuautitlán, que se llamaba Graciela, relató que su tía jugó con la Ouija durante varios años, hasta que se quedó embarazada y perdió al bebé. Sus familiares le dijeron que lo que sucedió fue producto del enojo de un espíritu. Lorena y las demás querían escuchar más relatos sobre la Ouija, ya que nunca habían jugado. Antes de dormir, Patty, la que después se convirtió en mejor amiga de Lorena, les dijo que en las próximas vacaciones conseguiría una Ouija para que jugaran dentro del internado. Así descubrirían si era verdad que estaba embrujado.
Con respecto a estas sospechas, al pasar los días, se dieron cuenta de que no eran las únicas que pensaban que sucedían cosas inexplicables en el colegio, en especial en los dormitorios. El día en que supieron la ofrenda de Día de Muertos, Lorena y sus amigas vieron una sombra cruzando el pasillo que se dirigía al dormitorio del fondo, que era el suyo. Comenzaron a poner el tapete de flores de cempasúchil a las 8 de la noche el día 31 de octubre. Les dieron 40 calaveras de azúcar, pero solo quedaban 30 porque se comieron algunas. Al final encendieron las veladoras y justo cuando Graciela colocó la última en el piso, Patty gritó y les dijo que voltearan a ver el pasillo. Las 7 chicas que adornaban el lugar alcanzaron a ver la sombra. Lorena fue a avisarle a la subdirectora que la ofrenda estaba lista. Tuvieron que llevar a rastras a Patty porque se negaba a ir al dormitorio. En ese momento, sus compañeras negaban que hubiera un fantasma paseándose por los pasillos. Cuando estaban en la cama, otra chica llamada María le llevó un té a Patty, pero no podía tranquilizarse. De verdad creía en los fantasmas y en ese tipo de cosas. Lorena les pidió a todas que se calmaran, porque una maestra, la subdirectora y la directora se dirigían hacia allá para felicitarlas por su buen trabajo. La ofrenda quedó fantástica. Las docentes no se dieron cuenta de que Patty estaba en crisis. Simplemente les dieron las buenas noches y les recordaron que habría misa a primera hora. Después tenían el día libre. Lorena salió del dormitorio y regresó después de una jícara. ¿Qué es eso?, preguntaron sus compañeras. Es agua bendita, para alejar a los malos espíritus, contestó Lorena, mientras rezaba el Padre Nuestro y tiraba el agua alrededor. Después de eso, Patty dejó de temblar. Le agradeció a Lorena y se quedó dormida. Más tarde confesó a sus compañeras que la jícara tenía agua corriente. Obviamente, a esas horas de la capilla del colegio ya estaba cerrada. Además, casi nunca había agua bendita en la pila. Esa misma noche Lorena vio la sombra de nuevo. Estaba parada en la puerta. Sintió tanto miedo que no pudo gritar. De hacerlo, hubiera desatado el pánico entre sus compañeras. Por eso, lo único que hizo fue taparse la cara con sus cobijas para intentar dormir. Pasó lo mismo en las noches siguientes. Varias de sus compañeras, incluso de otros dormitorios, aseguraban que veían una sombra o escuchaban el sonido de la manija de la puerta, como si alguien estuviera a punto de entrar. Algunas alumnas se les ocurrió comentarle a la directora lo que sucedía, pero lo único que consiguieron fue un castigo por difundir el miedo entre las compañeras. Una semana antes de las vacaciones de diciembre, la directora obtuvo algunas donaciones importantes: nuevos pupitres, pizarrones blancos, algunas bancas para los jardines y algo que le regaló uno de sus vecinos, un gran librero que parecía inservible. En la biblioteca ya no cabía. En las oficinas ya había varios estantes. El único lugar vacío era un dormitorio pequeño que llevaba varios años en remodelación. Estaba al lado del de Lorena. Pronto las amigas de Lorena se metieron a husmear para ver qué cosas inservibles había guardado allí para la posteridad. No les prestaron mayor atención al viejo librero, se entretuvieron con una guitarra. Llegó el jueves. Al otro día los padres irían a recoger a sus hijas para que pasaran las vacaciones en casa. Esa noche, Lorena soñó con una colegiala rubia. Su fleco
No dejaba ver bien su rostro, pero estaba segura de que nadie de la generación tenía el cabello así. La chica del sueño corrió por el pasillo y se metió al dormitorio. Lorena siguió a la joven, quien estaba parada justo enfrente del librero. Cuando Lorena le preguntó su nombre, la chica volteó, le sonrió e hizo un ruido con la madera, como si la hubiera golpeado. Ese mismo ruido la despertó. Se levantó rápidamente. Sentía que su corazón estaba muy acelerado. Su cabello y su espalda estaban completamente húmedos, como si se acabara de bañar. Graciela también se despertó y le preguntó a su amiga si se encontraba bien. Lorena le contó lo que había soñado. Le dijo que quería ir al dormitorio de al lado, pero no se atrevía a ir sola. Graciela abrió su baúl, sacó una linterna, tomó a su amiga de la mano y se dirigió con ella al otro cuarto. La puerta de aquel dormitorio estaba abierta, lo cual era extraño, dado que ellas mismas lo cerraron antes de irse a la cama. Un ventanal del lado izquierdo dejaba ver los árboles sin hojas. Parecía de película de terror. Se movían bruscamente por el viento. Lorena se acercó al librero, lo miró por atrás, abrió sus 6 cajones que tenían en la parte inferior y no halló nada extraño. Graciela se acercó también. No se había dado cuenta de que el mueble tenía una tabla desplegable que fungía como mesa. Recordó que su primo tenía un librero similar y usaba esa tabla para hacer sus tareas. Jaló la tabla con fuerza. Lorena le ayudó. Cuando lograron sacarla, descubrieron que ésta tenía inscritas las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, la palabra hola y la palabra adiós. Se trataba de una ouija que habían grabado con fuego en la mesa desplegable del librero. Ambas chicas estaban atónitas. Jamás se imaginaron que encontrarían algo así en el internado. A la mañana siguiente, mientras sus compañeras terminaban de empacar, Graciela les contó sobre su descubrimiento. Nadie le creyó en ese momento, pero después fueron todas a corroborarlo. Patty tuvo otro ataque de pánico. Explicó más tarde que temía que ese tipo de objetos, llamar espíritus malignos, que acecharían al colegio, pero a decir por los sucesos extraños que percibieron desde la primera semana, estaban seguras de que la ouija no empeoraría las cosas. Lorena se moría de ganas por jugar. Graciela también estaba emocionada, pero no pudieron hacerlo. En primer lugar, porque no encontraron el indicador. En segundo, porque sus padres estaban a punto de llegar al colegio. Durante las 2 semanas de vacaciones, Lorena investigó sobre los juegos con la ouija. Vio un par de películas de terror sobre el tema. Leyó artículos y escuchó un programa de radio donde presentaron un par de testimonios sobre jugadores acechados por espíritus. Sus padres se inquietaron por su repentino gusto por el cine de terror. En su infancia huía de todo eso. Incluso le costaba trabajo dormir sola en su recámara. No obstante, Lorena estaba un poco obsesionada con el asunto de comunicarse con los espíritus. Tal vez buscaba la forma de entretenerse en las tardes aburridas que pasaba en el internado. Después de la larga y tediosa ceremonia de reinicio de clases, Graciela reunió a sus 5 amigas para decirles que en vacaciones talló un indicador. Parecía que no era la única obsesionada con la ouija. Lorena observó la pieza de madera. No era perfecto, pero servía. Tenía la forma y el tamaño adecuado, además del agujero en el centro. Antes de que propusiera el juego,
Patty dijo que ella ni siquiera se acercaría de nuevo al librero porque esas eran cosas del demonio. Quizá había olvidado que fue ella la primera en decir que sería bueno jugar a la Ouija. A causa de la excesiva carga de tareas, no pudieron jugar hasta el día jueves. Primero, se aseguraron de que las compañeras de los otros dormitorios ya estuvieran dormidas. Lorena pegaba la oreja en cada puerta para cerciorarse de que ya no estaban platicando. Eran las 11:30 cuando entraron al cuarto. Desplegaron la mesa que tenía grabada la Ouija. Colocaron el indicador, pero nadie se atrevió a tocarlo. Incluso Lorena titubeó. Al final lo echaron a la suerte. Lorena, María y Carmen pusieron sus dedos sobre el indicador. Justo antes de comenzar, Patty abrió la puerta. Les dijo que prefería verlas jugar a estar sola en el cuarto. Iniciaron preguntando de quién era la sombra que siempre veían en el pasillo. Para su sorpresa, el indicador se jaloneaba. Las chicas apenas si lo tocaban. Graciela iba interpretando el mensaje que decía: la sombra soy yo. Patty se cubrió la boca para que sus alaridos no despertaran a sus compañeras. Lorena sentía que estaba sudando frío. Tenía mucho miedo. No pensó que establecería contacto tan rápido. María le preguntó su nombre, pero le dijo que se lo diría después. Lorena preguntó si había otros espíritus en el colegio, a lo que respondió que sí, que eran muchos. En vano intentaron dormir esa noche. Después del juego no dejaban de sentirse acechadas por los muertos. Trataron de juntar las camas para no dormir solas, pero no pudieron hacerlo porque estaban muy pesadas y si las arrastraban iban a despertar a alguien. Mientras tomaban el desayuno, planearon el siguiente juego. Por su poca discreción, una de sus compañeras escuchó que tramaban algo. Les pidió que le invitaran porque estaba verdaderamente aburrida. Lorena le explicó que no iban a hacer nada fuera de lo común. Quizás jugarían basta o alguna cosa parecida. No contaron con que la muchacha no les creyó su argumento, así que las vigiló constantemente. Llegada la noche, se aseguraron nuevamente de que sus compañeras dormían. Sin embargo, una de ellas, la misma que las escuchó en el comedor, se escondió en el baño y esperó a que se metieran al dormitorio. Justo cuando el indicador comenzó a moverse, Paulina entró y les preguntó qué era lo que hacían. Lorena le dijo que, como se lo había mencionado en la mañana, jugarían basta, pero no les creyó. No había razones para jugar en eso, en un lugar así, tan incómodo. No les quedó más remedio que explicarle todo e invitarla a jugar, pero al igual que Patty, prefirió observarlas. Paulina decía que sus ojos no podían engañarla. El indicador se estaba moviendo solo. Mordía las uñas de una de sus manos y con la otra apretaba el brazo de Graciela. Lorena siguió haciendo preguntas hasta que el espíritu dijo que se iba a ir para dejar hablar a otro. En este caso, se trataba de una mujer. Ese día no dio datos sobre su vida. Simplemente les contestó algunas preguntas, como si todas se iban a casar o si tendrían hijos. Lo último que preguntaron fue que si el internado estaba embrujado. Entonces el indicador se movió hacia él sí, y después hacia él adiós. Las compañeras de Lorena se durmieron rápidamente. Ella no pudo hacer lo mismo. La idea de que realmente se pudiera comunicar con los muertos
le causaba conflicto, en especial para todos los testimonios en los que los jugadores sufren ataques, posesiones o muertes desagradables. Se le ocurrió que orar le traería paz, aunque más que paz le dio sueño. Esa misma noche volvió a soñar con la colegiala rubia. Esta vez la vio llorando en una banca que estaba fuera de la oficina de la directora. Se acercó lentamente. Trató de verle el rostro, mismo que no reconoció. Cuando la chica volteó a ver a Lorena, alcanzó a ver que tenía marcas en el cuello, como si le hubieran ahorcado. Despertó repentinamente cuando la colegiala le tocó la mano. Las amigas de Lorena escuchaban atentas el relato del sueño que había tenido. Algo aún más extraño sucedió esa mañana, cuando entró Paulina misteriosamente con cara de asustada. Según dijo, se despertó a las 6 de la mañana y vio a una muchacha rubia, vestida con el uniforme. Estaba parada al pie de su cama. No podía moverse. Intentó gritar para que sus compañeras de dormitorio la ayudaran, pero la voz no le salía. Patty les explicó que era una parálisis y la incapacidad para gritar se debía a que se le subía el muerto. Para corroborar que se trataba del mismo fantasma, Lorena le pidió a Paulina que escribiera una descripción de aquella colegiala. Ella haría lo mismo y ambas entregarían la hoja a Graciela para que se las leyera en voz alta. A las 3 en punto se reunieron todas en el jardín. Se sentaron en una jardinera trasera que tenía una jacaranda. Graciela leyó ambas descripciones. No había duda de que hablaban de la misma persona, en especial por esas marcas en el cuello. Era obvio que todas comenzaron a hacer teorías sobre la historia de aquella chica, pero nadie comentó nada en ese momento. Pasaron la tarde en el edificio de los dormitorios porque llovió muy fuerte. A eso de las 7 de la noche, el transformador comenzó a echar humo y se fue la luz. Las maestras les informaron que tendrían que usar velas para alumbrarse porque la planta eléctrica falló. Las chicas del dormitorio del fondo comenzaron a planear el juego de la Ouija esa misma noche, aprovechando la falta de luz. Por suerte, las compañeras de otros dormitorios se aburrieron demasiado y se durmieron temprano. Además, se suponía que una prefecta cuidaba el edificio por las noches, pero jamás se quedaba, únicamente los días de inspección, y ese no era uno de esos días. La subdirectora no volvió a cerciorarse de que todo estaba en orden con las alumnas como lo había dicho. Para sorpresa de todas las docentes, las chicas poco a poco dejaron el mal comportamiento, por lo menos las de esa generación. Lorena comenzó a sentir nervios porque creía que una de las maestras entraría a revisar los dormitorios en cualquier momento, y si no las encontraba en el suyo, tendrían graves problemas. También comenzaba a atemorizarse por la ausencia de la luz y por lo que sabían acerca de los espíritus del colegio. Ya había visto fantasmas antes, pero esa noche no se sentía bien. Todo le daba miedo, cada ruido, cada sombra. En realidad no estaba segura de querer jugar otra vez. Su amiga Graciela inició el juego. Patty tenía una larga lista de preguntas para la mujer que se estaba comunicando con ellas. Había decidido preguntarle quién era la colegiala que Paulina y Lorena veían. El espíritu les dijo que ella era María Estela Escobar, una exalumna del colegio que murió allí mismo. La batería de la linterna se estaba agotando. La luz que tenía era tan tenue que les costaba trabajo ver las letras de la tabla. De pronto la luz de un rayo iluminó el viejo cuarto. Lorena pudo ver la colegiala rubia. Su piel parecía grisácea y sus manos estaban sobre el indicador junto a las de Graciela. El grito de Lorena fue muy estruendoso.
Todas se levantaron para irse al dormitorio, pues pensaban que alguien se despertaría y las descubriría. Lorena no paraba de llorar. Decía que estaba escuchando la voz de esa pobre muchacha, pero no podía entenderle. Antes de salir, vieron por el ventanal que la subdirectora salió de su dormitorio con su linterna. Se apresuraron para no ser descubiertas, cerraron la puerta y fingieron que estaban dormidas. La subdirectora revisó cada cuarto del edificio. Seguramente alcanzó a escuchar el grito. Caminó por el pasillo hasta el fondo para cerrar la puerta del dormitorio donde jugaban la ouija. Se dio cuenta de que había una vela encendida adentro. Por salirse rápido, las chicas la habían olvidado. Al acercarse para recogerla, la subdirectora vio la tabla del librero. De pronto las chicas escucharon un grito que provenía de afuera. Estaban seguras de que era la voz de la subdirectora. Cuando entraron a revisar, vieron a la pobre mujer tirada en el piso. Antes de pedir ayuda, cerraron la tabla, levantaron los restos de cera y escondieron el indicador. De todas formas, estaban seguras de que las culparían por la vela. Esperaban que la subdirectora despertara y hablara de lo que pasó. Sin embargo, quedó en coma por algunos meses y mucho después habló de lo que vio en el cuarto. A una colegiala rubia con piel grisácea parecía un fantasma. La directora mandó inspeccionar el lugar del incidente. Fue así que descubrieron que el librero que le había donado su vecino tenía inscrita la ouija. Como la señora era muy religiosa, pidió apoyo para que al otro día sacaran ese mueble y lo tiraran a la basura. Pasó por todos los salones dando su sermón sobre lo peligroso que era jugar con la ouija, para que las niñas entendieran que ese tipo de juegos las alejaba de Dios. Lorena platicó con sus amigas sobre el incidente de la subdirectora. Tenían que descifrar ese misterio y solamente tenían una noche. Al otro día se llevarían la ouija y les sería imposible conseguir otra antes del siguiente ciclo escolar. Patty les dijo que habían cerrado el dormitorio con llave. Era imposible entrar a jugar. Lorena se levantó de la cama. Iba muy apresurada hasta la puerta de al lado. Intentó abrir la puerta. Empujó una y otra vez sin conseguir abrir. Cuando se dio media vuelta para hablar con sus compañeras que estaban en el umbral de su dormitorio, la puerta se abrió. Nadie quiso entrar inmediatamente, ni siquiera Lorena, que tenía tantas ganas de saber qué pasó con la subdirectora. Las demás comentaron que tal vez ellas tenían la culpa por haber jugado a la ouija. Si le contaban a alguna maestra, no les creería. Por lo tanto, nadie las ayudaría, y de todas formas seguirían las manifestaciones fantasmales. Eran casi 3 de la mañana cuando se decidieron a jugar por última vez. Lorena vio claramente cómo la chica rubia entró por la puerta y se sentó junto a ella. En ese momento ya no sentía tanto miedo, sentía un frío indescriptible, además de que un olor extraño invadió la habitación. El indicador deletreó un mensaje largo que Patty escribió. Hace mucho tiempo esta escuela recibía huérfanos como yo. La directora me amarró del cuello a la jacaranda del patio trasero después de que traté de escapar. Todas las maestras nos maltrataban mucho. Nos bañaban con agua fría y a veces no nos daban de comer. Por eso me quería ir. Anonadadas por la respuesta, le preguntaron quién las había asesinado. Les explicó que se quedó todo el día amarrada al árbol. Entonces una compañera que la odiaba le arrojó una araña que le picó. Más tarde sentía que la garganta se le hinchaba hasta que dejó de respirar y murió. Cuando la directora se dio cuenta de que estaba muerta, pensó que si le avisaba a la policía, la culparían por haberla amarrado. Entonces decidió enterrarla allí mismo, al pie de la jacaranda. De pronto vieron la luz de una lámpara en el patio. La directora se dirigió hacia allá.
antes de concluir el juego. La colegiala pidió que le hicieran una misa para que pudiera descansar en paz. Años más tarde, concluido su bachillerato, Lorena comenzó a dirigir sesiones de Ouija para ayudar a las almas en pena que necesitan ayuda. Afirma que nunca volvió a hablar con María Estela, pero está segura de que ya se encuentra tranquila porque en los 2 años siguientes cesaron las manifestaciones en el internado.